Hola hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas, un gusto estar otra vez con ustedes, una vez más saludándoles en el amor del Señor, ese amor que compartimos, la gracia que hemos recibido, esperando se encuentren muy bien y pues ya una vez más estamos aquí luego de otra semana de ocupaciones, de tareas, de siempre lo mucho que hacer, ¿verdad? Que tenemos. Bueno, espero que también pues en esta semana hayan tenido la oportunidad de congregarse, de estar con los hermanos, eh, siempre, por supuesto, de tener ese chance de diario de la comunión personal con el Señor, que como hemos hablado, pues es fundamental para que nosotros pues podamos crecer verdaderamente eh, a la imagen de Cristo, para lo cual pues estamos en este mundo y pues una vez más darles una gran felicitación por estar aquí presentes y a la misma vez un muy amplio agradecimiento de mi parte por la confianza de estar aquí y aprovechar estos espacios que procuramos hacerles llegar, aunque sea un ratito, pero creo que algo aprovechamos para seguir estudiando y sobre todo cuando hay muchas distracciones en el día, tener un recurso como este, pues me parece que es bastante valioso. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4. La semana pasada estuvimos analizando bastante en detalle el versículo 12, sobre todo pues en cuanto al hecho de que como hablábamos, una principal enseñanza que el apóstol Pedro quiere que nosotros tengamos, que quede clara para su audiencia, para sus lectores, es que de verdad sepamos que la prueba de fuego no solo no es, eh, no solo no es algo pues inevitable o más bien aceptar que es inevitable, pero a la misma vez ver lo que es necesario. Y eso es de los más grandes aprendizajes que tenemos, considerando que, como hemos hablado, el mundo enseña que el ideal de una vida perfecta es cuando, al contrario, pues no hay dificultades, no hay sufrimientos, no hay problemas, no hay carencias. Así que Pedro quiere enfatizarnos eso, ¿verdad? Él nos decía en el versículo 12: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Entonces, continuamos ahora el versículo 13. Vamos a retomar, aquí les comparto la ayuda visual de el software de Logos. Entonces, aquí tenemos en la Reina Valera, voy a leerlo primero en la Reina Valera contemporánea. Entonces, ¿qué nos dice Pedro? En lugar de extrañarse de que haya una prueba de fuego, o sea, que estemos pasando por una circunstancia, y especialmente como hemos visto en el contexto, una circunstancia adversa por el solo hecho de ser creyentes, en lugar de extrañarnos, más bien Pedro nos dice, al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Lo primero que quiero hacer ver aquí, que sea evidente, es, una vez más, lo que estábamos diciendo, siempre hablamos de propósito. El participar de los sufrimientos de Cristo lleva a poder alegrarnos grandemente cuando la gloria de Cristo se revele, en causa y efecto, prueba y resultado. Entonces podemos notar que esto, pues en este versículo, Pedro sigue haciendo el paralelo con lo que ya nos dijo en el versículo 12. ¿Qué es la prueba de fuego? Es ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Y ahorita vamos a profundizar más en esa idea, haciéndonos ver que tiene que ser algo esperable para nosotros que haya sufrimiento, pero a la misma vez sabiendo que hay propósito, que hay una razón de ser de esto.
Los sufrimientos de Cristo, ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Esta es una idea que no es única de Pedro. En realidad, varios autores hablan de que nosotros somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. En esencia, ¿qué significa esto? Creo que bien lo va a ilustrar, podemos verlo ilustrado en las mismas palabras de Jesús. Vamos a ir a Lucas 6:22. Entonces nos dice ahí Jesús, palabras de Jesús, bienaventurados serán ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, ven aquí el paralelo importante. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Podemos ver ahí la similitud. Y bueno, tiene sentido puesto que Pedro, como discípulo directo de Jesús, ya había escuchado estas palabras. Esto que estamos leyendo aquí en Lucas 6:22, pues es el paralelo que ya hemos leído en otros momentos, que está en Mateo 5:10, dentro de las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, el tema que hemos venido hablando aquí con Pedro, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Vean que incluso algo importante a notar, esto Jesús lo menciona, esta palabra de bienaventuranza, o sea, el sufrir por causa de la justicia tiene que ser algo que más bien consideremos una bienaventuranza. De hecho, vean que aquí en el versículo 14, que lo vamos a analizar después, ahí está la misma palabra, bienaventurados. Como estábamos diciendo ahora, como lo hablamos la semana pasada, posiblemente no sea, para nosotros sea bastante difícil que coincida la palabra bienaventurado con sufrimiento. Es difícil, no estamos acostumbrados a ello, ¿verdad? O tal vez teóricamente sí, pero en la vivencia ya es mucho más difícil, ¿verdad? Cuando estamos pasando cualquiera que sea la circunstancia difícil, dígase de salud, dígase de un ser querido, dígase de pérdida de algo muy importante, estar en ese justo momento, en esa circunstancia, seamos francos, no es nada fácil decir, sí, me siento dichoso de estar viviendo esto. Qué bienaventurado soy de esto. Importante, por supuesto, es entender que estas palabras, o bien esta frase, ese alegrarse, no es por el hecho en sí de estar sufriendo, porque no estamos hablando de que este, nos guste el sufrimiento, no, es claro que el sufrimiento nunca pretendió ser algo parte de la vida del ser humano, y lo hemos hablado, ¿verdad? El panorama de Dios para el ser humano en el huerto de Edén era plenitud, satisfacción, llenura. El sufrimiento no era parte del propósito de Dios. El sufrimiento viene a causa del pecado. Entonces, la razón de esto, ¿verdad? Del gozarnos no es porque seamos masoquistas, es porque el sufrimiento tiene algo detrás.
Como dije, cualquiera que sea el sufrimiento, creo que cualquiera de nosotros puede poner en el escenario algún ejemplo de sufrimiento, porque el sufrimiento también es algo muy personal, ¿verdad? Lo que para mí es sufrimiento no necesariamente es exactamente igual para un hermano, para un ser querido. Entonces, cualquiera que sea el ejemplo que mencionemos, la clave está en poder ver detrás del sufrimiento. Incluso pensémoslo así, no solo según lo que estamos leyendo aquí en el versículo 13, que también vamos a retomar esa idea. No es solo lo que está detrás, sino lo que está delante del sufrimiento. Vean que aquí indirectamente Pedro nos está diciendo lo mismo que Jesús dijo también. Vamos a ir a ese texto. En Mateo 6, del 25 en adelante, cuando Jesús habla del afán y la ansiedad, un texto que conocemos bastante, donde dice que ¿por qué nos preocupamos por la vida, qué comer o qué beber? Menciona el ejemplo de las aves del cielo, de los lirios del campo. Y aquí quiero enfatizar, al final del capítulo, menciona, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día, ya bastante tiene cada día con su propio mal. O sea que Pedro lo que nos está diciendo, y Jesús ya lo había enseñado, que hay que enfocarnos en el hoy, teniendo presente el pasado y teniendo la esperanza del futuro. Vivir el hoy y hacer lo que nos corresponda en el día de hoy, pero la forma para poder enfocarnos en el hoy es tener presente el atrás y lo que viene, el pasado y el futuro. ¿Del pasado qué? Bueno, si quisiéramos tomar de aquí, de este mismo texto de Jesús, de las palabras de Jesús, es las muchas veces que el Señor nos ha dado de comer, nos ha vestido, nos ha resguardado, nos ha provisto. Porque ven que Jesús dice, nosotros deberíamos aprender del ejemplo de las aves del cielo que no dudan de que van a tener provisión. Salen a buscarla, confiando de que va a llegarles, sin tener evidencias. Pero como ayer comieron y como antier comieron, confían de que se les va a proveer en el siguiente día. En nuestro caso, ¿qué es lo que hemos recibido ya? Una infinidad de promesas. Se nos ha protegido de maneras que muchas veces somos conscientes y muchas veces no somos conscientes. También cada uno de nosotros, conforme va en su peregrinaje de fe, va teniendo evidencias de cómo Dios ha actuado en su vida, cómo le ha guardado, cómo le ha enseñado, cómo le ha provisto, cómo ha dirigido circunstancias que uno definitivamente no encontraría sentido, cómo Él en algún momento nos hizo ver el sentido, o cómo incluso sin saber el propósito de ello, pero podemos ver que Dios estuvo ahí actuando. Entonces, esa es la provisión previa. Y si se trata de la provisión futura, bueno, ya ahí vimos que Pedro nos resume esa provisión futura cuando dice la gloria de Cristo que se va a revelar. Y de esto también los autores del Nuevo Testamento hablan mucho, de lo que nos espera por delante. Así que hermanos, hermanas, la clave para que este alegrarse sea posible, alégrense en los sufrimientos.
La clave de ello es conocer al Señor. Y como ya hemos hablado bastante, conocer al Señor no es simplemente el hecho de saber ciertas cosas de quién es Dios. Es un conocimiento cada vez más profundo. Ninguno de nosotros dice conocer a alguien solo por saberle el nombre. Cuando decimos, sí, yo conozco a esa persona es porque hemos interactuado, porque tenemos algún grado de conocimiento de su forma de ser, su personalidad, su temperamento, sus gustos, sus costumbres, cosas que uno va conociendo en la medida en que va interactuando, ¿verdad? La relación constante con la persona. Bueno, eso es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo cuando queremos hablar de conocer a Dios. Y especialmente por el hecho de que efectivamente muchas veces no vamos a ver el propósito de lo que estamos pasando. Otro texto que se me viene a la mente para ilustrar esto está en Hechos 16, hablando de Pablo, uno de los que más claro tenía la importancia de no solo saber ciertas cosas de Dios, sino conocerlo en persona, ser confrontado directamente de él, con él. Recordemos el evento que él vive junto con Silas en Éfeso, donde lo echan a la cárcel, y lo que ya muchas veces leemos y que creo que todos conocemos, que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. ¿Cuál era la circunstancia en la que estaban? Estaban en el último calabozo con los pies sujetos al cepo. Y no solo eso, antes ya se les habían dado muchos azotes, azotados con varas, y los meten a la cárcel como si fueran el más grande de los criminales. Pueden notar aquí que cómo Pablo y Silas evidencian lo que estamos leyendo en Pedro, alegrarse en medio del sufrimiento injusto. No es solo soportarlo, sino es incluso poder gozarse en medio de. Creo que esto no es una muy buena ilustración de cómo el alegrarse en una circunstancia así, orar y cantar himnos a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo y Silas hicieran eso en lugar de estar llorando, lamentándose, reclamándole a Dios, exigiéndole respuestas? ¿Qué fue lo que los capacitó? El conocimiento de Dios, el conocimiento de lo que ya había hecho por ellos, de las promesas y también la confianza seguro de lo que estaba por venir. La gloria de Cristo cuando se revele, según dice Pedro, ¿verdad? Estábamos leyendo ahí en 1 Pedro 4:13. Entonces, el poder alegrarse en medio del sufrimiento y sobre todo el sufrimiento injusto, no es cualquiera, no es todo el que se llame cristiano el que es capaz para ello. ¿Podría ser capaz? Sí, claro, porque todos tenemos acceso al mismo conocimiento del Señor, a la misma revelación de su gracia, de su bondad, de su misericordia, de su compasión. Todo ser humano tiene acceso a ese conocimiento y todo ser humano tiene acceso libre, como dice ahí en Hebreos 10:19, un acceso completo al trono de gracia. Pero únicamente los que se apropian de ese conocimiento, los que entran para conocerlo de verdad e interactuar con él, o sea, formar una verdadera relación con el Señor, son los que van aprendiendo
van recibiendo ese fundamento suficiente para que en medio de los sufrimientos, que son inevitables, ya nos dijo Pedro, poder alegrarse con la seguridad de que la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, la soberanía, la gracia, la misericordia, el amor, la bondad, la compasión de nuestro Dios siempre están a nuestro favor. De manera que aún en circunstancias más adversas como la que estaban Pablo y Silas, poder gozarse en el Señor. Pablo y Silas en ese instante no saben lo que les va a pasar, no saben siquiera si van a salir de esa cárcel o no saben si van a ser ejecutados al día siguiente. Y sin embargo ellos pueden alegrarse porque resulta que ni la muerte es el fin, ni siquiera la muerte es eh, una causa de sufrimiento o de dolor o de preocupación. Lo que ya ellos habían disfrutado de Dios, de su gracia y su bondad, era suficiente para que ellos pudieran alegrarse en esas circunstancias. ¿De acuerdo? Volvamos a Primera de Pedro 4:13. Una vez más, ¿qué nos dice Pedro? Alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Creo que no hay duda que ninguno de nosotros, de que alguno de nosotros se va a alegrar cuando la gloria de Cristo se revele, ¿verdad? Creo que ese es el momento que de mayor gozo y alegría que jamás ninguno de nosotros va a vivir. Pero Pedro nos está diciendo que la certeza de que esa alegría va a ocurrir, o sea, lo inminente que es eso, es lo que nos debe motivar mientras eso ocurre en medio de los sufrimientos. Las promesas de Dios, sus propósitos eternos, la gracia que ha demostrado desde la cruz en ese momento de redención de nuestras vidas, y ni qué decir por el resto de nuestras vidas, lo que hemos vivido hasta ahora, todo eso está en la clave para poder afrontar los sufrimientos de Cristo. ¿A qué se refieren los sufrimientos de Cristo? Bueno, en esencia ya lo hemos ido analizando. Sufrir igual que Cristo. Sufrir por Cristo. Ya anteriormente hablábamos de que pues ninguno de nosotros puede creerse superior a Jesús como para pensar que no vamos a sufrir lo que él sufrió. Si él sufrió hasta el punto de ir a la muerte total y completamente en un proceso injusto, él mismo dijo, él mismo aseguró que nosotros también íbamos a sufrir, íbamos a ser perseguidos por su nombre. Ya lo vimos en el versículo 12, es inminente, pero la capacidad de poder perseverar en medio de todos estos sufrimientos que vivimos por el nombre de Cristo, la clave está, una vez más, enfatizando y recalcando en lo que se nos ha prometido, en lo que ya hemos recibido y lo que estamos por recibir. Voy ahora a eh, agregar algunas ideas de este comentario de John MacArthur. Dice, bueno, en cuanto a la definición de participantes de los padecimientos de Cristo, es lo que decía, se refiere a que los creyentes experimentan el mismo tipo de sufrimiento que Cristo soportó, padecer por lo que es justo. También estábamos diciendo que el Cristo que padeció a manos de hombres malvados, aunque nunca tuvo pecado,
prometió a los creyentes que sería un privilegio sufrir de la misma forma cuando manifestó en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Repito, Juan capítulo 5, versículo 20. La revelación de su gloria llegará el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, lo cual, pues creo que todos sabemos, tenemos claro, que se refiere al regreso de nuestro Señor Jesús. Luego también dice aquí este comentario que esa palabra alegría viene del griego agagiao, que puede traducirse literalmente como gran alegría y hace referencia a un gozo delirante. O sea, es una alegría tan inmensa que uno siente que está perdiendo la razón, la cordura. Esa es la clase de alegría que nos espera. Bueno, creo que en cierto sentido la clase de alegría que podemos tener en medio del sufrimiento, pues también es una alegría que, por lo menos desde el punto de vista terrenal, no tiene sentido, ¿verdad? Posiblemente muchos de esos reos que estaban alrededor de Pablo y Silas dijeron, estos están locos, pero, por supuesto, porque ellos no tenían frente a sus ojos espirituales, ya que estaban ciegos espiritualmente, ninguno de ellos era capaz de ver lo que Pablo y Silas sí podían ver, el esplendor y la inmensidad de los privilegios y los dones espirituales que se nos han dado en el reino de los cielos. Entonces dice, cuando Cristo regrese, los creyentes se gozarán con gran alegría y lo harán conforme a su participación en los padecimientos de Él en esta vida. Así que, bueno, en esencia eso es lo que nos dice este versículo 13 de Primera de Pedro 4. Versículo 14 continúa con esto. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Bienaventurados. Por ahí en algún momento habíamos dado un estudio de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado viene del griego Macarius, que básicamente describe el estilo de vida de los dioses en el contexto griego, ¿verdad? O sea, si nosotros nos imaginamos cómo es ser Dios desde la descripción griega, ellos pensaban que los dioses estaban ahí eh, comiendo, disfrutando, tirados ahí en un asiento bien cómodo, servidos por un montón de ángeles, qué sé yo. Bueno, bienaventurados esa es la palabra que describe. Pero en nuestro caso somos bienaventurados, dice el versículo 14, no porque estemos en el cielo servidos por los ángeles. Somos bienaventurados cuando somos insultados por causa del nombre de Cristo. Una vez más, desde el punto de vista terrenal, eso no tiene sentido. Más bien al que más insultan, del que más se burlan por su fe, es al que más consideran eh, desventurado, es el que más consideran digno de lástima. Y sin embargo, Pedro dice, no, son bienaventurados porque el ser insultados por causa del nombre de Cristo
lo que está reflejando es lo que ustedes ya han recibido y lo que les espera. Noten este detalle, en el versículo 13 nos habla de lo que está por venir, la gloria de Cristo cuando se revele. Aquí en el versículo 14 ahora habla de algo que ya tenemos, y eso es incomparable, el glorioso Espíritu de Dios. La presencia misma del Espíritu en nosotros, creo que nosotros menospreciamos mucho el valor del Espíritu en nosotros, de lo que significa que en nosotros muere el Espíritu de Dios, es la presencia divina en nosotros. Y eso es algo glorioso, dice Pedro, ni más ni menos que la presencia divina morando en nosotros. La palabra glorioso hace referencia, puede recordar a la palabra en el hebreo de Shekinah o Shekinah, que básicamente, ¿qué representaba? La presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel mm, presenciaban el Shekinah de Dios, era porque estaban presentes delante de la gloria misma de Dios. Así que resulta que mientras los israelitas veían la presencia de Dios en el templo, en el tabernáculo o en el monte Sinaí, qué privilegio tenemos nosotros de que esa gloria de Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, y ya para concluir, si solo nos quedáramos pensando en esas dos cosas que menciona Pedro, la gloria de Cristo que se va a revelar y el hecho que el Espíritu de Dios ya reposa en nosotros, y sumémosle todas las promesas adicionales que se nos han dado y toda la provisión divina que se nos ha hecho llegar hasta este momento en nuestras vidas. Definitivamente ya no le vamos a hacer frente a los sufrimientos injustos de la misma manera. Ya no va a ser un reclamo, ya no va a ser una exigencia a Dios de que responda y dé explicaciones, ¿no? Entre más seamos conscientes de esas cosas que se nos han dado y que se nos darán, más posible va a ser que nos podamos alegrar en medio de de los padecimientos de nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Eh, Tengamos presente el tema porque Pedro sigue con este tema en lo que falta, por lo menos de este capítulo 4. Entonces, vamos a continuar desde este punto el día de mañana. Por el momento, pues, oremos. Padre y Dios nuestro, te damos gracias porque nos hace reflexionar y meditar en lo que somos, en lo que nos has dado. Gracias porque tú mismo te haces a la tarea de darnos a conocer cada vez más este privilegio, el cual es la motivación para poder efectivamente enfrentar todo lo que viene en el día a día, sabiendo que sufrir por tu nombre, por creer en ti y en lo que tú eres, lejos de ser una causa de vergüenza, más bien es un privilegio enorme. Gracias te damos por ello. Te pido la bendición por cada uno de los que participan de estos estudios. Te oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos mañana entonces. Tengan un muy buen resto del día y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.